10 minuts passen de la 1 del migdia i és moment d'encetar en el matí a punt l'espai del programa que obri les portes als qui busquen familiars biològics i que podrien formar part de la trama de xiquets furtats. Com sempre ens acompanya Enrique Vila, que és advocat i president de SOS Raíces. Benvingut, Enrique. Hola, bon dia. Buenos días. Avui anem a parlar de dos casos ben diferents, però que tenen un denominador comú. Parlarem de dos mares, de Vicent i de Laura, que presumptament els van furtar els seus fills en néixer a l'hospital i els van dir que havien mort de manera sobtada. ¿Es un caso frecuente esto? Sí, es la sistemática y por desgracia la praxis que se seguía siempre en el caso de robo de niños. Pero lo más duro de estos casos, ya lo veremos luego y lo tendremos tiempo de hablarlo, es durante la investigación las exhumaciones que se han practicado para intentar descubrir si efectivamente esos bebés estaban inhumados o no, que los resultados han sido desesperanzadores, ¿no? Ahora veremos cómo se han hecho y lo contaremos. El cas de Vicent és molt colpidor perquè, tal com ella afirmava, no només li van furtar un fill, sinó dos. Un malson que esta veïna de Vilamarxant ha patit per partida doble en la seva vida i que, tot i així, no ha abandonat la recerca i l'esperança de trobar-los. L'any 1974 va perdre el seu primer fill, ho veiem. Jo vaig ingressar el dia 28 d'octubre de 1974 perquè diuen que el meu embaràs era un embaràs prolongat. Ells me van ficar una fetge d'embaràs que no és correcta, no me tocava parir. Recorde haver obert els ulls i preguntar-li a ma mare on està el xiquet, i me va dir el xiquet se l'han portat a revisar que té un resollet. A mi no me diu ningú que el xiquet havia mort, me donen un xiquet mort. M'assenten en el taxi, me diuen que no tinc que plorar perquè el xiquet té que parèixer que està viu i que mos se l'emportaven a casa. El van entrar en el cementeri del Grau en una fossa comú. Sé que el meu home no va anar a l'enterro i jo tampoc. Mos han robat el cos del xiquet. N'hi havia dictades unes ordres de sumació i de repente veig que l'excavadora no és que se queda només en la part de 30 o 50 centímetres de dalt, sinó que comença a machacar y siguen restos de ataúd de adultos, crucifijos, o sea, no, un desastre el paripé, perquè va ser un autèntico paripé de lo que van fer allí, o sea, yo estaba al·lucinant. Tota aquesta ràbia, tota aquesta energia de ràbia, d'impotència, jo ha somatitzat absolutament tot, de fet els rinyons, el cor, o sigui, jo vaig començar la búsqueda en el 2011 estupendíssimament bé i estic feta un asco. Vicent continua buscant el seu fill. En aquest cas, com hem vist, es va permetre l'exhumació el 24 de juliol del 2012, però sembla que hi va haver moltes irregularitats. Què és el que va passar exactament? Sí, bueno, un saludo para Vicent, es una gran amiga y la verdad es que me he emocionado viendo el vídeo, ¿no? Sí, emociona el seu testimonio. Sí, es un dolor tremendo. La exhumación es un ejemplo de lo mal que se están haciendo las cosas, ¿no? Como bien explica Vicent, no se hicieron prácticamente pruebas, su caso es muy sospechoso, el de su hijo nacido en 1974, y la única prueba que se acepta o que se quiere practicar, que es la exhumación, se hace nada más y nada menos que con una excavadora. Es decir, no hace falta ser jurista, ni hace falta ser técnico ni forense para saber que llevar una excavadora, como se ve en las imágenes, y empezar a remover el terreno buscando los restos de un bebé es una auténtica... Però ho heu vist en altres casos? Això és habitual? No, es la primera vez que lo veo. O sea, hemos sido en Valencia pioneros. ¿Y ho heu denunciat, això? Sí, está denunciado por supuesta prevaricación y estamos ahora mismo en Estrasburgo porque también se ha archivado. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha entendido que esta práctica, para mí salvaje, y lo digo con todos los respetos, pero es así, no es delito.
que es una equivocación llevarse una excavadora para buscar unos restos. Es que me parece una barbaridad. Y lo grave es, sobre todo, hay que decirlo en el caso de Vicen, es que no solamente no se han encontrado las pruebas, sino que posiblemente se hayan destruido, porque como veis ahí en las imágenes, se removieron todos los restos. Ahora, ¿quién es el valiente que encuentra los restos del supuesto bebé fallecido? ¿No? Ha sido un caso tremendo que todavía està decidiendo Estrasburgo si hay... És el que anava a dir, perquè Vicen no ha perdut l'esperança, ho heu portat, ella confia en la via judicial i ho heu portat fins i tot a Estrasburgo. Sí, estamos en Estrasburgo y llegaremos a otras instancias internacionales si hace falta. Doncs, com hem comentat, encara que semble increïble, esta veïna de Vilamarxant va tornar a viure la mateixa situació l'any 1982, quan va donar a llum a bessones en l'Hospital La Fe de València. La mateixa protagonista ens ho conta. Ella va néixer el 24 de octubre de 1982. Entonces yo ese día estaba ingresa en el Clínic y en la Fe, según sus papeles, que cosa que era mentira. Pues yo demandaba permiso, oye, que puedo ir bajar a ver a mis hijas, y me dijeron no. A les 2 de la nit ve el meu home y me dice, Nana, despierta que una de las nenas ha fallecido. Cada cardiorrespiratoria. Y el médico va a decir, dice, no llores y preocúpate de la otra que también se te va a morir. Y efectivamente, se veu que anaven a llevarme les dos, perquè en les històries clíniques el cuño de fallecida a la primera gemela y el cuño de fallecida a la segunda gemela. Blanca es la que menos va a pesar, que es la que me van a disar en portar-me. La que pesava més va ser la que me van a ensenyar com a morta, que es que no, pues a través del meu fill que volia fer una piscina. Y entonces, o sea, me va a aportar un catálogo de piscina y yo vaig a comenzar a repasar, y en la contraportada n'hi havia una xiqueta exactament igual a la meva filla Blanca. Jo vaig mirar pa cada dalt i vaig dir, esteu de cachondeo o què passa? Perquè, clar, això va ser en el 2000, la meva filla de 13 anys s'havia mort en el 95. Jo vull tornar a veure aquesta cara, perquè la imatge de la meva filla està congelada en el temps. Entonces, veure la persona que haurà plegat a ser, aunque sea en la seva germana bessona, pues algo de consuelo. Que me vulga o no me vulga, el premi ja el tinc. O sea, que és veure aquesta cara una altra volta. De vegades en la vida plou sobre banyat. Enrique, què és el que se't va passar pel cap quan vas conèixer el cas de Vicen? Bueno, la mala suerte de Vicen, luego tiene otros hijos y ha rehecho su vida y es feliz, pero le han robado en 2 ocasiones, ¿no? Sus bebés. Y la mala suerte de la exhumación que le han hecho, y luego el último caso, que es el caso de las mellizas, el encontrar ese anuncio, como ella explica, de esa persona tan parecido, ¿no? Le ha removido por dentro, sí, tremenda, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Ha hecho algunas gestiones para buscar a quién es esa niña, ¿no? Porque hay un parecido tremendo con quién serían sus hijas. Es espectacular, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo por no suplantar o atacar la intimidad de otras personas. S'ha intentat contactar amb ella, amb aquesta xiqueta? Sí, però con tremendo cuidado, con tremenda Estem ahí precaució. veient les 2 fotografies amb el paregut entre les 2, y s'ha intentat, dius, Se ha intentado, pero se han hecho muy pocas gestiones, porque hay que tener tremenda precaución, porque sería atentar contra la intimidad de la otra persona, ¿no? I què pot fer una mare en un cas com este? ¿Cómo ha de procedir? Bueno, lo que hay que seguir es investigando, porque hemos visto, tanto en el caso de Vicen como en casi todos los casos, por desgracia, que se están archivando sin hacer prácticamente investigación, y en algunas ocasiones, como veremos en el caso de Laura, incluso reconociendo que no hay medios económicos para investigar, con lo cual te están diciendo no investigamos más porque no podemos, ¿no? Ese podemos entre comillas desde mi punto de vista. Hay que seguir por la vía judicial.
Ahora parece que hay un impulso político de que se está presionando otra vez por parte de la Fiscalía General de que se vuelvan incluso a reabrir los casos. Esto parece que lleva esta línea, tanto por parte del Defensor del Pueblo como por el Fiscal General. Se está diciendo a las fiscalías que se vuelvan a abrir los casos y que se investigue más. No es cuestión de dinero, es cuestión de que estamos buscando a los hijos de estas mujeres, ¿no? Y eso es importante.